Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, buenas noches. Domingo 17 de agosto, 8 de la noche, listos para arrancar, listos para entrarle a este programa que hemos estado compartiendo con ustedes, esta dinámica que queremos tratar de incorporar los domingos. Es un ejercicio que nos permita, más allá de la crítica y de la reflexión política, tratar de incorporarle un contenido denso, académico, con argumentos, con planteamientos, que recoja la historia y que nos permita de alguna manera tener elementos para poder reforzar el análisis, la reflexión que se pueda hacer desde la ciudadanía. Queremos dotar o traer a este espacio de diálogo, de debate, de análisis, de reflexión, elementos desde la base de la academia y desde la base de la teoría que nos permitan fortalecer de alguna manera el análisis y no nos quedemos como está haciendo ahora de manera muy reiterada con elementos que nos llevan a la desinformación o caemos en la manipulación. Tratemos de recoger y entonces este ejercicio que nos permita recoger otros ángulos, otro tipo de contenido, información, datos y de ser posible hasta recomendaciones de bibliografía para que nos permitan en realidad tener una mirada más amplia, más profunda, que podamos saltar hasta el horizonte y no quedarnos en las ramas o en las hojas del debate, como mucho de lo que vemos pretende que caiga el salvadoreño. Ahora probablemente desde el oficialismo hay un interés de que nos quedemos discutiendo y debatiendo sobre la ilusión, sobre el maquillaje, sobre la superficialidad y sobre una serie de aspectos que mucho deforman el pensamiento. Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio ahora, en este domingo, gracias al profesor Vicente Cuchillas, docente, catedrático de la Universidad de El Salvador, vamos a abordar un tema de la democracia al proceso que deforma la democracia, eh, la autocracia, la dictadura, el autoritarismo, la tiranía. Vamos a tratar de ver todos los componentes y dónde podemos ubicar este ejercicio que estamos enfrentando en el país, que no es primera vez. La historia ya nos ha transitado por momentos difíciles, oscuros y tristes como este, pero lastimosamente nuestra sociedad está volviendo a tropezar en la misma piedra y transitar por el mismo túnel. Así que quiero darles la bienvenida a esta charla de esta noche. Como siempre, vamos a dejar un espacio para preguntas y vamos a intercambiar. Así que bienvenidos. Les pido que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que pregunte, que converse con nosotros. Les voy a recomendar que no se distraigan. Si de repente entran troles, cuentas hey, que solo buscan distraernos, déjelas allí. Alérteme y yo las voy limpiando de ser necesario. Usted sabe que no me gusta estar eliminando nada de la cuenta, pero si es necesario lo vamos a hacer. Pero yo lo que prefiero es que mejor ponga atención, no se distraiga en ese dime y direte, porque francamente eso nos quita atención y profundidad. Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida al docente, al catedrático y maestro de la Universidad Nacional, Vicente Cuchillas, que ya está con nosotros. Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches, Franklin, a ti y a la audiencia que es leal a tus programas. Aquí estamos a la orden para poder hacer este tipo de reflexiones con la intención de aportar a que nuestra audiencia siempre tenga elementos para ir generando su propio criterio, porque de eso se trata, no de imponer, sino de nutrir con diferentes elementos prácticos, teóricos, que permitan ir haciendo mejores análisis de manera particular de nuestro país. Estamos en una coyuntura bastante intensa, muy compleja, y que necesitamos irla, como diríamos, descifrando bien para entenderla y así para poderla tratar de mejor manera.
Vamos a ver, si le pudiéramos poner, si pudiéramos ponerle un propósito a esta, digamos, a este espacio de hora y algo que vamos a tener con un espacio de preguntas para que la gente le ponga coco y atención, ¿cuál sería el propósito que definiría académicamente, digamos, para esta charla que vamos a tener? Para mí sería la caracterización de lo que tenemos como sistema político en este momento, en nuestra realidad, a partir de los planteamientos teóricos que hay desde fuentes importantes de lo que pueden dar varios elementos para definirlo de mejor manera. Y claro, tomar un poco la parte histórica, porque lo que tenemos en El Salvador no es algo que salió de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso que viene, que está y que sigue. Por eso es importante el análisis, porque al verlo así, ya hasta podemos advertir qué es lo que viene y qué es lo que hay que hacer, porque al final lo que interesa no solo, como decía este teórico alemán Carlos Marx, no solo se trata de interpretar el mundo, sino de enfrentarlo y para transformarlo. Eso es importante para poder actuar dentro de él de mejor manera posible. Ese es para mí lo que puedo planteármelo como propósito. No sé si coincidimos contigo, tú dirás. Sí, no, correcto. Vamos a ver. Voy a pedir entonces a la comunidad, les doy la bienvenida, ya tenemos alrededor de 60, 70 conectados. Vamos a arrancar ahora o le damos unos minutitos. Vamos a darle hasta los 10 minutos para que la gente termine de conectarse. Voy a saludar a los que van llegando para empezar vamos a ver. Voy a saludar a los que van llegando para darle unos 2 minutitos más a los que se van a integrar. Dice MZR, bendecida noche, saludos. Michi, El Salvador se hunde con las tormentas, no permita que también se hunda en una dictadura. Usted, el barco de salvación. Usted es el barco de la salvación, dice. Bienvenidos, dejen su like. Buenas noches, Fran, saludos a tu invitado. Ninja, dice MZR, el sociólogo Walter Faguaga, sobre la designación de una capitana del ejército como ministra de Educación, recordó que la Constitución en su artículo 212 establece que los miembros de la Fuerza Armada no pueden desempeñar funciones en los ministerios. MZR dice, excelente apunte para esta noche. Muchas gracias por el programa, llegando y dejando mi like. Saludos. Fran, un enorme abrazo y saludos a tu invitado desde Indianápolis, dice Ricardo. Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López. Ha enfatizado que López es una abogada salvadoreña que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Saludos, aquí dejando mi like y ya listo, dice. Gracias. Muy buenas noches. No nos distraigamos, dice, del propósito. Excelente charla de la de ahora. Buenas noches, like número, dice, like 11. El más poderoso, dice. Saludos y buenas noches. Con papel y lápiz, dice Ramón Serrano, ya buena oportunidad para aprender del maestro Cuchillas. Te mandaste otra vez, Frank, con esta cátedra que vamos a recibir. Lamentamos informar que se confirma la víctima mortal número 435 durante la medida del régimen de excepción. Se trata de otra persona que no tuvo derecho a ser oída y vencida en juicio justo. Antes le llegó la muerte. Fíjense lo que está pasando. Y hay reformas también. Bianca dice, Franklin, la nueva ministra de Educación es buena para lucir el uniforme militar, pero según Chambres era mala como estudiante. Dice. Que la gente le llegue el chicle. Hay que poner mucha atención, dice. Va a haber un interesante análisis esta noche. Por favor, atención. Saludos al catedrático Vicente Cuchilla. Bienvenidos. Este es su canal, catedrático. Según Chambers, dice, le ayudaron para ganarse una beca en México. Cuellito, cuellito, dicen. Ahí le mandamos un saludo a la capitana Marvel, dice la gente. Bueno, empecemos. Esta noche vamos a hablar de cómo la democracia en realidad se puede perder, las amenazas de la democracia y los pasos que se pueden correr para llegar a otros formatos de Estado político.
Vamos a dejarle los micrófonos entonces al profesor Vicente Cuchilla para que arranquemos con esta charla. Usted nos avisa para hacer los tiempos, meter preguntas en una primera etapa y ahí cerramos con un segundo bloque. Excelente. Bueno, yo creo que es importante comenzar este tema empezando por aclarar ciertos conceptos. Primero, como vamos a hablar de un tema eminentemente político, de política, y tiene que ver con el tema del funcionamiento del Estado. Estamos enfocados en el tema del Estado y por eso creo que ahí podemos ver su forma de gobernar el Estado. Su forma, que esto es un concepto, hay básicamente dos formas de gobernar, o dos formas, sí, de gobierno. Lo que conocemos, dos formas básicas. Lo que eso fue la monarquía, que es la que conocimos desde el tiempo de los feudales, la monarquía. De hecho, nosotros estuvimos sometidos a una monarquía española durante 300 años. Esa es una monarquía, una forma de gobierno. Y la otra es la vida republicana, que ahí, bueno, las monarquías se pueden subdividir en dos tipos, la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. De estas dos formas de gobierno en el planeta todavía existen. Un ejemplo de monarquía absoluta, lo que tenemos en Arabia Saudita, es una monarquía absoluta. Un ejemplo de monarquía parlamentaria, la española es una monarquía parlamentaria. También Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Todavía existen. De ahí viene el concepto, la otra forma de gobierno, que es la república, que en el caso nuestro, lo voy a ir un poco relacionando con nuestra realidad, salvadoreña es importante porque tiene un aspecto histórico. Nosotros conocimos ya y entramos a la vida independiente justamente con la conformación de una república, no de El Salvador. Por eso que se dice que en 1821, que no fue la fecha definitiva, al final nosotros nos independizamos en 1823. Lo que formamos fue una república centroamericana, la famosa República Federal de Centroamérica. Ahí conocimos la república. Y claro, ya dentro de esa vida, en este caso republicana, ya podemos hablar del tipo de régimen. Hay diferentes regímenes, y tenemos que ver cada uno de estos regímenes que se van, cada régimen que se va constituyendo. El que nosotros aspiramos dentro de una vida republicana es dentro del concepto de república, que es cuando aparece la división de los poderes. La monarquía es una característica que hay una centralización de los tres poderes fundamentales, ejecutivo, legislativo y judicial, centralizado. Yo soy la ley, decía el rey, yo soy la ley. Y adentro de la vida republicana, es la división de los tres poderes, en tres, establecidos en tres órganos del Estado, de cada Estado. Entonces, de ahí vemos ya de cada régimen, que ya la dinámica, el método de gobernar. Ahí es donde aparece la democracia, el concepto de democracia, que es diríamos, un régimen que todos aspiramos, que un principio importante de la democracia es el mantener esa división de poderes, que es la que genera el equilibrio de la distribución del poder. Y así se evita que vayan a haber un poder sobre otro. Hay una distribución de esas funciones del Estado, uno que legisla, uno que ejecuta, otro que aplica la justicia, por eso el poder judicial, y así se van conformando y se van complementando los poderes. Y esto dentro de una vida democrática es lo que se busca garantizar. Por eso ahí el concepto, este principio fundamental que debe quedar claro dentro de la definición de una vida democrática, es el balance de poderes o el contrapeso, que ese es un principio fundamental si estás construyendo un proyecto democrático, porque esa es una característica. Y este aspecto de democracia no se queda circunscrito
al ámbito eminentemente político. Lo vas a llevar a las otras esferas de la vida social, de manera especial al ámbito económico. También en economía, tú puedes hacer un ejercicio de política económica democrática también, o de otro tipo. Entonces la pregunta es, bueno, si no es democrático, ¿qué otras formas hay? ¿Qué otro tipo de régimen podemos encontrar? Ahí entramos a estas formas o tipo de régimen no democrático, el autoritarismo, que es un planteamiento que encontramos en algunos teóricos. En lo personal, yo he tomado un planteamiento que me parece que es muy valedero en este caso, porque de hecho retoma este concepto de autoritarismo y nos va generando el otro concepto después del autoritarismo, que es el régimen represivo, ¿no? El régimen represivo. Hay un autor que es español estadounidense, Juan Linz, que me parece que, al menos en esta conceptualización, me parece muy adecuado, porque es más claro en ese sentido, aunque ya el desarrollo hay unos puntos que no comparta, pero al menos a nivel conceptual, en la forma de definir estos dos tipos de régimen, me parece que es válido. Él nos plantea el régimen democrático también, un régimen democrático, que ya vamos a ver algunas características como ya las que planteé a nivel político. El tema electoral es otro elemento central dentro de la vida democrática, pero en igualdad de condiciones. De hecho, ahí aparece un cuarto poder, que nosotros normalmente decimos que el cuarto poder son los medios de comunicación, pero sí hay un cuarto poder del Estado que nosotros en el caso de nuestra zona, con el proyecto de República Federal de Centroamérica, se reconoció eso como un poder, el poder electoral. Eso está en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, el poder electoral, que un poco es la aspiración que se llevaba cuando se cambió, en el caso de El Salvador, de salir del Consejo Central de Elecciones al Tribunal Supremo Electoral. Esa promoción, ese elevamiento a una categoría de poder, prácticamente estaba definiendo eso como el cuarto poder del Estado, el poder electoral. Entonces ahí vamos repartiendo un poco estos cuatro poderes. Entonces, un principio democrático es que ese poder actúa de manera autónoma de los otros tres poderes. Y por eso que el concepto de Tribunal Supremo Electoral creo que nos iba acercando. Y digo tiempo pasado porque ahora la tendencia va a lo contrario. Entonces, vemos allí ya un poco de caracterización, me quedaría en la parte de esos elementos del concepto de democracia. La existencia de los partidos políticos, que, bueno, en el caso nuestro hemos llevado esto hasta quitarle el monopolio a los partidos políticos, que a mí me pareció un salto de calidad importante, de mucho avance democrático, porque ya la posibilidad que la sociedad civil, los famosos candidatos independientes, yo creo que eso va permitiendo un mayor acercamiento o aproximación a lo que vamos buscando como aspiración. ¿Va? El que el soberano se logre expresar de la manera más directa posible, no tan buscando representaciones, sino más directa posible. Ese me pareció importante. Lástima que el proyecto fracasó. Lo hicieron fracasar al final. Yo creo que lo hicieron fracasar. Y fue un poco que no se le apoyó al grado tal que la misma sociedad civil no se empoderó de eso. La sociedad civil salvadoreña no se empoderó. Entonces ahí tenemos un aspecto de la vida democrática. De ahí vienen ya los otros regímenes que ya no son considerados democráticos, que son no democráticos, y comenzaríamos con el autoritarismo. Y eso lo plantea en este caso Juan Lin, me parece importante, lo del el planteamiento que hace el autoritarismo, que así de manera resumida no es más que el ejercicio, porque en principio es de cara a la toma de decisiones, de cara a la toma de el autoritarismo de cara a la toma de decisiones.
el autoritarismo de cara a la ejecución de las políticas, quedándonos siempre en el ámbito político, ¿va? A la ejecución de las políticas. Entonces, de cara a la toma de decisiones, el autoritarismo, una característica que tiene es que el que está en el poder, en este caso ejecutivo, fundamentalmente, no consulta a la ciudadanía. Entonces, ya la ciudadanía no juega un papel relevante dentro de la vida política de la sociedad. Ya no juega un papel relevante. Ya el que gobierna, el presidente en particular, ya no escucha a la ciudadanía de manera, bueno, en su condición de ciudadanía, ¿va? Que se expresa a través de la opinión personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Esa es como la expresión ciudadana. Y tenemos la otra expresión de la población, que es la sociedad civil, que es a través de las organizaciones sociales de todo tipo, a nivel de la sociedad civil, que también tienen una participación en la incidencia, en la incidencia hacia la política pública. Entonces, ya en una situación de autoritarismo, ya el gobernante no escucha, no dialoga con estos sectores, ni con el ciudadano como tal, ni con la sociedad civil. Entonces, la toma de decisiones la hace fundamentalmente a espaldas. Y de lo único que se busca legitimarse es el hecho de que fue electo. ¿No? Porque una característica dentro del autoritarismo es que todavía hay elecciones. Entonces se legitima en que fue electo y que todo lo que él haga, y eso ya creo que les está pareciendo un poco familiar, todo lo que él haga, como lo hace con la legitimidad de que fue electo por voluntad popular, entonces todo lo que él haga expresa esa voluntad popular y no busca legitimarla cotidianamente en cada acción política que quiera hacer, sino que las elecciones es como la legitimación absoluta. Entonces, él no tiene que estar legitimando nada, ninguno de sus actos durante el periodo de gobierno, 4 o 5 años, en el caso nuestro 5, ahora van a ser 6. No necesita estar legitimando ese respaldo de la ciudadanía y de la sociedad civil. Esa es una característica típica. Y a la hora de ejecutar, tampoco consulta. Llega a una situación de más de imposición y la ciudadanía tiene que adecuarse a esa decisión política que está asumiendo, en este caso, el gobernante. Entonces, ahí ya tenemos un régimen con las características autoritarias. Dos cosas. Uno, no escucha. Dos, las decisiones las toma desde esa condición de que fue electo y que esa elección le da una legitimidad absoluta para que todo lo que él defina está respaldado por el pueblo. Así se presenta. Y eso creo que para nosotros es muy familiar, ese tipo de planteamiento, ¿verdad? Pero, ojo, eso, una pregunta ahí ¿sí? nada más. Esto requiere control de las instituciones, ¿verdad? Ese otro elemento, justamente dentro de esa legitimación electoral, el planteamiento del gobernante es que las demás entidades del Estado, especialmente a nivel del Ejecutivo, tienen que acompañar, apoyar todo planteamiento de política que surja del Ejecutivo, porque si ustedes se fijan, el Ejecutivo, bueno, a nivel del Poder Judicial, no, en el caso nuestro no es electo de manera directa, es de elección secundaria. Los otros son los diputados, pero donde hay una representación del partido que acompaña al gobernante, entonces tiene ahí un respaldo. Y ahí en la negociación busca que esa instancia que es el Parlamento también respalde los planteamientos de política. Entonces, dentro del autoritarismo es que todos los órganos del Estado tienen que colaborar especialmente con el Poder Ejecutivo para desarrollar la política, porque se considera que este es el poder que está más legitimado de todos los demás y que por lo tanto todo debe girar alrededor de esta actuación del Poder Ejecutivo. Esa es una característica dentro de la visión autoritaria,
¿Qué es lo que no encontramos dentro de esta definición de régimen? Todavía el elemento represivo no aparece. Sí, el elemento, aparece el elemento de control, pero no de represión. Puede aparecer un elemento de desvalorización. No, en un momento pueden hasta, bueno, vimos los ejercicios nuestros donde se pueden hacer espacios de consulta, pero que solamente llenar una formalidad y al final el gobernante decide lo que quiera. Entonces ya llenando esa formalidad puede un momento, porque ya hemos tenido nosotros ese ejercicio en nuestro país, ahora ni eso. O sea, hemos llegado, como ya estamos transitando de un régimen autoritario a otro tipo de régimen, ya lo vamos a plantear, pero dentro de esta definición, puede hablarse de una consulta formal, como para llenar un requisito, pero al final no se cumple la condición de escuchar, en el buen sentido de la palabra, de escuchar. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. De escuchar, tomar en cuenta. Por eso es que, bueno, y lo vemos en nuestro país, los diputados de la oposición para estas últimas leyes han estado planteando, abramos un debate, el tema de la reforma constitucional, abramos un debate, escuchemos a la sociedad civil, escuchemos a la ciudadanía. Ni eso, ya ni eso ni ese ejercicio formal se busca hacer. ¿Y es por qué? Porque estamos transitando al otro régimen, a otro tipo de régimen. Yo no sé si esto del régimen autoritario te parece que está bien, más o menos caracterizado como para pasar, porque en este momento sería una parte más teórica y de ahí podríamos ya entrar en la realidad nuestra. Ajá. Vamos al siguiente. ¿Quieres que lea algunos comentarios hasta hoy? Sí, por favor, léelo. Vamos a entrarle. Vamos a entrar en algunos comentarios hasta hoy. Fíjense bien. Dice, vamos a entrar a donde ya estábamos hablando sobre los temas, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta, dice, aquí hay que tomar en cuenta que se busca en estos formatos de lo que hemos hablado, ya en el formato del autoritarismo, se busca gente sin mérito alguno en los ministerios, porque lo que se busca es obediencia y sumisión. Dice, buenas noches, Fran, y a tu invitado. Saludos, profe Vicente Cuchillas, mi admiración. Me da gusto verlo en el programa con Franklin, excelente. Douglas Ayala, comandante, dice, gracias por la charla. Yo siento que la filosofía política es lo más bello que existe. Lo que pasa es que en el país no la estudiamos. Acuérdense que Nayib escogió para verse cool. Dice, la escogió para verse cool. O sea, hello, si no se habían dado cuenta, dice. Se refiere a la ministra, supongo que está hablando de la ministra. Ajá. Saludos, dice. La característica principal del autoritarismo es el abuso y los excesos y desconoce el respeto a las leyes existentes. El gran problema es que el salvadoreño no le gusta leer y mucho menos de los temas políticos o de profundidad. Desde el momento que Bukele se comunica en inglés es porque no le importa a su pueblo, él se está comunicando con otra gente. El nivel intelectual de la conversación de esta noche es bastante alto y requiere un nivel académico avanzado. Así que dice, bueno, si quieren hay que bajarle un poco. Voy poniendo los temas para que los logremos ubicar. Dice, como que habláramos en inglés en El Salvador, cuando Bukele habla en inglés nos insulta. Esto tiene que ver con estos formatos de monarquía, o sea, con quién se está comunicando el poder, ¿verdad? De acuerdo con este punto de vista, el individuo autoritario tiene la necesidad de mantener el control y demostrar superioridad sobre los demás, añadiendo la creación de una visión del mundo poblado, por enemigos que caracteriza de vicio, de vacíos de igualdad, empatía y preocupados exclusivamente por su propio beneficio. Es que en inglés lo único que medio aprendió en la escuela panamericana, dice,
Es lo único que aprendí. A mí me dio esperanzas el triunfo de la izquierda en el 2009, pero el pueblo volvió a ser engañado en el 2019. Sin embargo, no toda la culpa la tiene el pueblo. Aquí hay que hablar también del papel que juega el pueblo, porque en cada régimen, ya sea democracia, digamos, en un ejercicio de república, el pueblo también tiene un rol que jugar, ¿verdad? ¿Qué nos dice, maestro Cuchillas, acerca de las economías fascistas? ¿Encuadra esto en mi país? Dice, buenas noches, atención por favor, dice, que ahí hay unos comentarios. Dice, después de 20 años de control de poder ejecutivo, el Partido Arena fue un verdadero éxito. Dice, el FMLN llegó en el 2009, dice, pero hizo falta cerrarle la puerta al vividor Bukele. La necesidad de continuar para evitar cárcel es lo que podemos caracterizar aquí, dice. El liderazgo autoritario otorga al líder todo el poder de decisión, lo que significa que las decisiones son rápidas. Y eso lo vemos con Bukele, toma decisiones sin planificar y sin consultar. Para los, dice, es correcto, dice, siempre, vamos a ver, estos son comentarios aparte. Bueno, me quedo por ahí. Hay otros comentarios ahí, pero vamos a quedar por ahí. Hay varios Sí, comentarios y reacciones. claro. Es que aquí hacía la aclaración conceptual de la forma de gobierno y el régimen, porque en la forma de gobierno aparecía, decíamos, lo de la monarquía, que ahí tiene una caracterización la monarquía. Y claro, las monarquías también pueden ser, yo diríamos, autoritarias siempre son, democráticas no son, pero sí pueden tener un nivel de autoritarismo y puede dar una apertura en cuanto a las monarquías parlamentarias, porque ya cuando hablamos de una monarquía parlamentaria como la española, por ley tiene que permitir elecciones. Los parlamentos se eligen en elecciones. Entonces, permite un ejercicio electoral, que es una característica del régimen democrático, pero que se queda limitado porque no es un poder eh, total, ¿va? El poder está repartido y la monarquía tiene una cuota de poder. Al final, formalmente es la que al final define, ¿va? Pero escucha al Parlamento. Eso lo vemos en España, lo vemos en Inglaterra, la cuestión de un ejercicio de monarquía parlamentaria. Y digo esto porque quieras o no, aquí nosotros cotidianamente andamos cruzando los términos. Y cuando hablamos de monarquía, estamos hablando de la forma de gobierno, y cuando estamos hablando del régimen, es el método, la forma, es la forma como se gobierna, el método. Entonces, difícilmente nosotros podemos volver a una monarquía, pero no por ello, no por ello no es que no vamos a llegar a un régimen que altamente represivo, y eso, a eso voy en la conceptualización. Estábamos hablando de cómo se va degradando la vida de la sociedad desde la condición más óptima para mí, más óptima, que es el ejercicio democrático, que por cierto hoy para nosotros debe de convertirse en uno de nuestros principales objetivos, rescatar la democracia en El Salvador, que ya dentro del ejercicio democrático nosotros tenemos que, también ahí hay grados de democracia. Acuérdense que estábamos en una discusión, fíjense que antes de que nos pasara esta situación del 2019, había una discusión de seguir, si vamos a seguir justamente haciendo un ejercicio de democrática representativa, que es la que se caracterizó todo este tiempo. Y vamos a ir pasando a lo que podía ser una democracia participativa. En esa discusión estábamos. Ahí nos encontró este gobierno en esa discusión, y el giro, bueno, y la acción no fue hacer un pie en el acelerador para llegar más rápido a la democracia participativa, sino que no fue un empujón del pie en el acelerador, sino fue un movimiento brusco en el timón. Sí, un giro. Y en ese giro, ahí se le metió el pie, ahí le ha metido el pie al acelerador. Entonces vamos muy acelerados en una dirección contraria, haciendo los giros en U,
de retorno. En eso vamos. Entonces, no porque estábamos ya en una discusión tibia, ¿va?, hacia la democracia participativa, que allí entran ya estas figuras como el referéndum, que es una de las figuras que de donde se va facilitando la participación, mayor participación de la ciudadanía. El referéndum, el plebiscito, que son las dos figuras, que ahora en la reforma lo han incluido, pero veamos en la forma como le han incluido, ¿va?, que no está dentro de un contexto democrático. Entonces, aún esas figuras se pueden usar en un momento, pero desde una visión muy de imagen, y al final no van a tener el mismo valor que dentro de un ambiente democrático. Justo en este momento vemos que la reforma constitucional lleva un elemento ya ahí de consulta, de participación, pero como todo el resto de la estructura del sistema político es adverso, eso no va a tener ningún valor, eso ténganlo seguro. Porque una característica que al menos yo he advertido en este gobierno es que lo que menos se respeta es la Constitución. Este es el gobierno que yo creo que más ha irrespetado la Constitución de todos los que han existido de la vida republicana, de todos. Este es el que más ha irrespetado la Constitución. Por eso que algunos dicen, ya la Constitución solo es un adorno. Y sin embargo se sigue usando como carta de presentación de supuestamente de ser como la expresión de la vida democrática, porque hacia afuera ese es el discurso. Bueno, ¿se acuerdan ustedes el último discurso que dio el presidente Bukele en las Naciones Unidas? Donde prácticamente se llevó a parar y echarse un discurso cuestionando a otros países, a otros gobiernos que estaban supuestamente violando los derechos de las personas y presentando a El Salvador como el gran respetuoso de los derechos humanos, y comenzando con que los había liberado a todos nosotros de la delincuencia, y de ahí que se respetaban todos los derechos, y invitaba a todos los ciudadanos del planeta que vinieran a El Salvador a invertir, a vivir, a dormir, y que podían dormir tranquilo en cualquier lugar, porque aquí ya estábamos en una paz y en felicidad. Entonces, por eso que esos elementos no se abandonan, pero quedan de una manera muy formal. ¿Por qué? Porque ya la transición, porque aquí vamos a entrar a ver cuál es el otro régimen, que ya es el régimen autoritario, entrando al autoritarismo, perdón, del autoritarismo, ya un régimen más represivo, que ahí hay unos autores que le llaman ya la dictadura, y después se pone la tiranía. Por ahí escucho a un compañero, a un amigo, que después de la dictadura plantea que sigue la tiranía. Hay autores que definen de un solo, no lo subdividen tanto, sino que lo que vamos a un régimen ya dictatorial, a la instauración de una dictadura. Entonces, del autoritarismo a la dictadura, en una transición, y por eso que esa transición es lo que se le llama el régimen represivo, pero no es más que un elemento de transición, donde ya empieza a tomarse medidas de represión, una de represión de la opinión, que es lo primero que se busca reprimir, la opinión. Segundo, ya la cuestión de la libertad, bueno, en la represión de la opinión, las libertades de opinión, y ahí se vuelven un objetivo político los medios de comunicación, que es lo que nosotros ya estamos viendo. Nosotros ya aplicándolo a la realidad nuestra, lo que estamos viendo ya es una transición a un régimen represivo, dictatorial, y está llenando, como dicen, los requisitos para ver ya en una consumación de ese régimen. Uno de ellos es el ataque a los medios de comunicación, primero con el tema de la descalificación, en que dicen solo mentiras, en que responden a una agenda partidaria, los ubican de hecho dentro de los opositores, a que bueno, los vinculan con los delincuentes, que son los defensores de los delincuentes, y empieza a aparecer una cantidad de calificativos para estigmatizarlo, que es una primera medida que tiene el régimen, que va en esa transición de autoritario a represivo, y cuando eso no le es suficiente,
empieza ya a bloquearlo. En el caso de los medios de comunicación, voy a quedarme con este para poner bien el ejemplo, el bloqueo es el acceso a la información. Los medios de comunicación sin información no pueden hacer su función social. Por eso es indispensable que el Estado dé acceso a la información que tiene que estar generando por constitución y por una obligación, diríamos, ética. El Estado tiene que estar generando información de lo que se hace a nivel del Estado en la sociedad. Todos los ministerios, el gobierno, el legislativo, el judicial, tienen que estar generando información y poniéndola a la disposición, en principio, de la ciudadanía y, en segundo lugar, de los medios de comunicación, porque dentro de una vida democrática, los medios juegan un papel muy trascendental. Prácticamente los medios de comunicación son parte de la auditoría ciudadana. Ese es un rol que tienen, auditan. Y por eso que los gobiernos se ponen muy incómodos, porque los medios están ahí al acecho, pero es parte de su función. Eso es como que las bacterias y los virus se enojaron porque los médicos vacunen e inyecten a los enfermos. Esa es parte de su función, combatir ese tipo de virus, combatir las bacterias, que en el caso de la sociedad, para nosotros la corrupción es un virus. Es un virus que nos ha generado una gran pandemia y que no la logramos contener. Y uno de los actores que combate la corrupción como un virus social a nivel del Estado y de toda la sociedad son los medios de comunicación. Entonces, vemos ahí ya esa situación de ataque, de bloqueo y después de seguimiento y persecución. Y puede llegar, y puedo poner el ejemplo de El Salvador. Nosotros realmente, como hemos vivido todas estas situaciones históricamente, desde que se creó la República, en el caso de El Salvador, nuestra República nació en 1841, ahí se fundó la República. Antes éramos Estado de una República Centroamericana. Ya en el 1841, aparecimos ya como república, o sea que ya vamos en la dirección de cumplir 200 años de vida republicana, Entonces, decíamos, ya la cuestión de los medios, viene la persecución, y en la persecución puede ser la cuestión de amedrentamiento, de encarcelamiento y un momento determinado del asesinato. Nosotros en este momento a nuestros periodistas vemos la persecución, el amedrentamiento fundamentalmente, y hubo intento de captura de periodistas muy representativos. En el marco del régimen se han capturado varios periodistas, pero lo que más ha habido es persecución. Todavía no tenemos un testimonio de asesinato, que es lo que se llama, lo que es el asesinato selectivo. Sí lo vemos en otros sectores, Y estas ya son características de que la sociedad va a nivel del régimen de gobierno, vamos transitando de un autoritarismo a un régimen represivo hasta llegar a lo que va a ser un momento determinado la dictadura. Eso está planteado a nivel teórico y históricamente en El Salvador. Nosotros llegamos al punto máximo de un régimen totalmente antidemocrático. Nosotros tocamos fondo, las dictaduras militares, tocamos fondo. Así que no necesitamos ir a estudiar esto en otros países, y por eso que los planteamientos teóricos bien cabal se van aplicando a nuestra sociedad. Y hoy podemos como advertir, y advertir no es porque lo estemos deseando, sino advertirlo en el sentido de, justamente como dice la palabra, advertir para evitar. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para dar otro golpe de timón y volver al punto en el que estábamos, en la dirección que estábamos, en la construcción de más democracia en nuestra sociedad, que es la que estamos perdiendo de manera acelerada. Entonces, eso mismo que he explicado con los medios de comunicación, lo vamos a ver con el resto de la sociedad civil, que en este caso serían todo el conjunto de organizaciones, tanto sociales, reivindicativas, como de derechos humanos,
de análisis político, porque tenemos ONG que hacen un trabajo de seguimiento al aspecto político de nuestro país. Entonces, todo este tipo de áreas de trabajo de las ONG también reciben ese mismo tipo de tratamiento. Vemos también una campaña de desprestigio de las organizaciones, de las ONG, y el argumento es que se meten en política. Miren, es imposible que una ONG no se meta en política, porque en cualquier rubro que una ONG se dedique a trabajar, o de una organización social, sindical, siempre va a ir a topar, óigame, siempre va a ir a topar a la política. Siempre. ¿Por qué? Porque al final tiene que buscar incidir en la definición de políticas públicas en cualquiera de estos ámbitos. Los ambientalistas, la política ambiental, los obreros, la política laboral, dentro de eso el salario, las pensiones, siempre va a ir a terminar a temas de política que son la competencia del Estado. Entonces, ninguna organización social, ninguna ONG puede actuar socialmente si no termina hablando de la política pública, porque es parte de su función. Y una de las cosas que al menos yo he visto en el presente nuestro es que el gobierno quiere que todas estas organizaciones pueden existir, decía, o ya no, ya está una acción de total eliminación. Pueden existir, pero que no se metan en política, así como instituciones de beneficencia, que solo hacen acciones que al final es como dar asistencialismo, sin ninguna actuación más allá de eso. Eso es imposible, eso es imposible. Dejarían de ser unas organizaciones sociales. Y eso es lo que se define. Bueno, Gramsci así las define como una sociedad, la sociedad civil, todo este conjunto de organizaciones. Y de ahí pasa lo mismo, la cuestión de la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. Cuando ya llegamos al asesinato, ya no solamente selectivo, sino al asesinato masivo, estamos ya en una dictadura. Ahí son los indicadores de que estamos llegando ya a la dictadura. Por eso que estamos todavía en esta transición que se le llama este periodo represivo, pero es más un planteamiento de transición, porque ya la dictadura para mí es como ya la consumación de la represión como respuesta total y única, no hay más, es eso. Así es que eso es lo que puedo decir a nivel del análisis de los regímenes que podemos estar analizando a nivel de la teoría, y la cosa es verlo cómo se va expresando esto en nuestra realidad. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para evitar no ir en ese callejón o en ese abismo, y a terminar de perder nuestra sociedad y llevarla a esos tiempos oscuros, durísimos, que la historia nos ha dejado? Yo creo que por ahí hay un problema, y hay un dicho que dice que pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Yo creo que a falta de eso las nuevas generaciones creo que desconocen del infierno que venimos, y que si no tenemos cuidado vamos a ese infierno de manera Nosotros, constante. y aquí quiero consultar para irme nuevamente a las preguntas, porque ya tenemos otro bloque de preguntas acá. Quiero consultar esto. Nosotros no hemos llegado a una dictadura plena, No, o estamos ya en una dictadura plena, no. o en una dictadura totalitaria, y qué pasos siguen después para que eso se convierta en tiranía. Vale, lo que te decía es que estamos en la transición de una situación autoritaria, que es gobernar a espaldas del pueblo, violando los derechos del pueblo, los derechos sociales, culturales, del pueblo, hacia una situación represiva, hasta que eso se va a consumar en una dictadura. Desde el punto de vista teórico, ese es el camino que llevamos. Ese es el camino que llevamos. Así como vamos, ese es el camino que llevamos. Y si nosotros vemos la historia de El Salvador, ese camino lo hemos recorrido. Ya lo hemos recorrido.
Ya lo hemos recorrido. Fíjense que hemos estado en esa situación de dictadura a democracia. Bueno, a partir de la firma de los acuerdos de paz, ahí tuvimos un golpe de timón y volvimos al camino de la construcción democrática. Por eso que los acuerdos de paz marcan un parteaguas importante. Y por eso no podemos aceptar que nadie lo descalifique, lo desvalorice. Los acuerdos de paz dieron su aporte, expresaron en el papel una voluntad que las partes ya en el camino no se respetó. Ese es otro pisto. Pero los acuerdos de paz fue una gran oportunidad que se le dio a esta sociedad y a los actores políticos para ir hacia el camino de la democratización y llegar a esa democracia plena. Porque igual la democracia no es un acto, es un proceso. Por eso nosotros dijimos proceso de democratización. Ahorita vamos a un proceso de represión, proceso de represión. Quiero preguntar esto, ¿de dónde venimos? Porque ahí arrancamos esta plática de alguna manera, es decir, ¿a dónde encontró Bukele el país? Nosotros podríamos calificar que ese estado de democracia en el que estábamos se podría llamar democracia plena, democracia deflectuosa o híbrida. ¿Qué es lo que teníamos? Porque ahora hemos retrocedido a tal punto que a partir de lo que hemos planteado, estamos llegando a las puertas de un nuevo entorno dictatorial, totalitario en el país. Entonces, hemos retrocedido y esto nada más como comentario. Entonces, ¿cómo se le llama a ese nivel de democracia que teníamos y cómo evaluaría la rapidez en que hemos deteriorado la democracia? Porque han sido en 5 o 6 años, o sea, súper acelerado. Fíjate que el país iba transitando en un proceso democratizador, diríamos parcial. Yo le llamo parcial. Y lo que se iba descuidando era el elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental? La conciencia de la población. Entonces, vemos nosotros que a nivel del Estado se fueron haciendo cambios después de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, la firma de los acuerdos de paz provocó la mayor cantidad de reformas de la Constitución, los acuerdos de paz. Se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso no es 5 centavos, no es 5 yucas. Dentro de una sociedad democrática, la existencia de una Procuraduría de los Derechos Humanos, lo hemos visto en algunos países, tiene un valor trascendental. El Estado nuestro creó una Procuraduría de los Derechos Humanos, pero yo creo que a nivel de la conciencia ciudadana no se trabajó como para que se estimara eso como algo relevante, importante, al grado tal, ves tú que ahora esa Procuraduría es un adorno y la población en general no ha resentido eso. No siente que ha perdido mucho. Igual la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, otro elemento. Una policía más ciudadana. Bueno, de hecho, el nombre va, Policía Nacional Civil, para alejarla totalmente de la visión, de la concepción militarista. Ahora la policía está volviendo represiva. ¿Por qué profesor, tenía una Academia Nacional de Seguridad Pública, o sea, es toda una institucionalidad para formar un policía apegado al futuro de un ejercicio democrático. Ahora todo eso se ha desmontado. Pero ¿por qué todo eso se está perdiendo? Porque la conciencia ciudadana no se trabajó como debería. Porque si se hubiera trabajado la conciencia ciudadana, la gente hubiera mandado al carajo el partido que estaba saliendo, pero eso lo hubiera defendido como propio. Una cosa, el partido ese no sirvió, por decir algo, el gobierno del FMLN, el último, eso no sirvió y le vamos a quitar el voto, lo vamos a dar a Bukele. Pero los avances a nivel de desarrollo institucional del Estado, eso no hay marcha atrás. Pero ¿por qué la sociedad no ha resentido de manera activa el que se esté desmontando toda esa institucionalidad que para mí es de avanzada, que son elementos claves dentro de una construcción de una sociedad democrática? Y todo eso este gobierno lo está desmontando sin encontrar
mayores resistencias. Aunque ahí tenemos un movimiento, quiero valorarlo, un esfuerzo del cual estamos participando, y yo creo que eso ha permitido que los cambios no se hagan tan acelerados y que no se hagan en la profundidad que se quieren, porque de alguna manera sí hay una voz ahí, pues, pero no es la que debería. Si el proceso democratizador hubiese caminado en los dos ejes, en la modernización, yo le llamaría democratización del Estado, pero también en la democratización de la conciencia ciudadana. Yo creo que eso no se trabaja, creo que es lo que se ha abandonado. Por eso es que ahora yo me he encontrado con algunos políticos o luchadores sociales con mucha militancia de izquierda que, bueno, esta población malagradecida, por ahí salió esa pregunta de la población, ¿va? Esta población malagradecida no agradece todo lo que se hizo por ella, ahora nos da la espalda. Y, miren, para comenzar, la población está ahí en su condición. Y expresa el nivel de conciencia que tiene. Miren, no hay cosa más honesta que la expresión de la ciudadanía, de la población. Eso es lo más honesto que hay. Es lo más honesto. Y si se expresa así, es por algo. Y no creo que el problema sea en ella, sino en aquellos que de trabajar desde la política, desde la educación, desde la familia, desde las otras instituciones, en ir construyendo esa conciencia ciudadana democrática. Y hay que decir que en toda esta película jugó un tema que tiene que ver con el agotamiento, digamos, por un tema grave que fue el tema de seguridad. Y eso de alguna manera genera un espacio ahí que creo que el régimen que está actualmente en el poder aprovechó. Voy a leer comentarios, si me permite, y luego hacemos la reflexión. Voy a donde me quedé, voy anotando donde me quedé, porque quiero leer todos sus comentarios. Vamos a ver, dice Daisy, totalmente dice, vamos a ver, dice Daisy, el que confunde a la gente es Bukele, comparándonos con una monarquía. En su tweet es lo más penoso. Él se pone todo tipo de nombres, claro. Dice, totalmente recuerdo que Félix Ulloa con IEGES luchaba por esa participación hasta sin partidos políticos. ¿Qué pasó ahí? Esos son los actores que al final cuentan. Vamos a ver, ojalá en este programa se nos diga hacia dónde vamos y si habrá retorno. Ahí van dejando las preguntas. Hacia dónde vamos y habrá retorno. Esas monarquías europeas que no son más que todo decorativas, dice. Aquí vamos a una monarquía y su jefe es Bukele. Ahí vamos, dice. Vayan dejando sus preguntas, por favor, para el profesor Vicente Cuchilla, docente de la UES. Dice, todavía hay dudas si somos tiranía o dictadura. Una persona es la ley, es vida y muerte. Póngale coco, dice. Bukele solo llega a hacer el ridículo a la nación, solo llegó a hacer el ridículo a las Naciones Unidas. Y ya el próximo mes le toca ir otra vez, por cierto, dice. Entréguele a una persona todo el poder o el poder total y crearás un monstruo. Eso es lo que estamos teniendo en el país. El que distorsionó las cosas es el FMLN, dice, que sacó, bueno, y ahí aparece José Luis Merino, que sacó las uñas después de que murió Chafik Handal y deterioró el proyecto histórico. Dice Bianca Montes, 100% Bianca Montes, dice. Producción, aquí me están pidiendo que bloquee al comandante, dice. Póngale coco, comandante, para que no esté distrayendo. Entre más pierde el espacio político, entre más se pierde el espacio político, más se incrementará la represión. Eso va a ser así. Ya lo podemos ver. Va poco a poco y de acuerdo a las coyunturas se va a arreciar mucho más. Dividir a la oposición, eso fue clave. Eso lo ha logrado también, dice Patti. Agentes dobles son los que también se han metido, dice. Dice, ojalá que los psicólogos sociales de la UES estén documentando y observando toda la conducta de los actores sociales durante esta crisis grave en que nos tiene el buquelismo.
Saludos, dice saludos, felicidades, gracias por la charla. Eh, la sociedad en general no va a participar en ninguna revuelta antigobierno, a menos que les manoseen las remesas y ya no tengan o no les alcance para salir a comer afuera y andar pajareando, dice este comandante. Buenas noches, gracias por la charla. Si hay algo que no discutimos y creemos que es normal o natural, son los medios comerciales. Tenemos un periodismo chapuzo que solo ofrece monólogos, las mismas opiniones y las repiten por años. Dice, vamos a ver, ya hay asesinatos. ¿Y dónde deja el caso de Alejandro Mason? Dice, y la muerte a la que llevan también al primo. Cabal, fíjate que tiene razón, Oppenman. O sea, esa cosa fue con tortura y todo, ¿verdad? Una cosa tremenda. Dice, vamos a ver, vamos a ver. Si después de los acuerdos de paz, la prioridad del gobierno debe haber sido su prioridad la inversión en la educación y enseñarnos la Constitución, aprender a vivir en democracia, no estuviéramos así. Hemos repetido la historia de las dictaduras y con este gobierno en la educación estamos retrocediendo abismalmente. Dice, compartan y den like, dice por acá Michi y Antonio también. Vamos a ver, nos hace falta aprender del presente y tomar medidas para no continuar en los errores que hemos cometido. Si no aprendemos del presente, siempre vamos a regresar a lo mismo. Dice esta democracia imperfecta. Democracia plena solo existe en poquísimos países, dice Carlos Demócrata. No hay espacio para que la historia se repita, los salvadoreños, dice. Vamos a ver. Fabito creo que fue secretario general del FMLN cuando Bukele se estaba iniciando en la política, allá por el 2012. Nosotros, dice, no hemos pasado del mínimo de la democracia en el país. El problema con nuestra incipiente democracia es que se inclinó por el bipartidismo. Es interesante esto. Y ese esquema es frágil y bien fácil de derrotar cuando surge una tercera fuerza como lo hizo Nuevas Ideas. Dice, es correcto, profesor, conciencia es lo que nos ha hecho falta, dice. Por eso es la conciencia de la población para por el contenido educativo, pasa por el contenido educativo, dice, y el contenido de los medios. Y ojo, para lograr democratizar hay algo que no nos gusta, se llama reelecciones. Fabito dice, vamos a ver, las mejores democracias se han creado por su continuidad y el control al poder político y público. De lo contrario, es falso lograrla. Miremos a Funes, todo se fue al carajo a pesar de lo que se hizo. Yo no entiendo, aquí estamos hablando casi de romper la democracia. O sea, nosotros creemos que si una persona se aferra al poder, va a llevar a un proceso democrático. Eso es totalmente contradictorio. Eh, Aferrarse al poder es lo peor que le puede pasar a la política y a un país. No teníamos una democracia incipiente, inmadura y mancillada por los mismos actores que firmaron los acuerdos de paz. Por eso hoy tenemos lo que estamos viviendo. Dice, organización y conciencia es lo que nos hace falta para después movilización. Creo que Fabito y Félix Ulloa siempre fueron grandes amigos, dice. Véanlos dónde están. El problema del pueblo es el nivel educativo y eso puede verse el día de las elecciones. Muchas personas no saben ni cómo votar. Aquí vamos dejando los likes, dice, no se preocupen. Dice, la regada es que antes por lo menos existía la posibilidad de cambiar a las autoridades y a los funcionarios públicos y ahora eso ya no será opción. Ya desde mi like, saludo Fran y excelente charla, dice el invitado, un abrazo, compartan. Dice, yo no comparto que vayamos a una tiranía, porque ese concepto viene de Roma y se usaba en la República cuando había pérdida de control. Llamaban a un tirano para que pusiera orden, pero era temporal. Dice, en realidad lo que vamos es a un totalitarismo. Bah, me voy a quedar ahí porque ya este es súper cargado. A Sí, ver.
No, algunos elementos que quisiera plantear que creo que son necesarios. Uno es que yo sí creo que en el proyecto que lideró Nayib Bukele en el 2018 sí recogió muy bien un sentimiento que había en la población, que no sé por qué razón el gobierno o el partido en el gobierno, en el caso del FMLN, no supo percibir o no supo valorar. Yo creo que también lo percibieron. Por eso es que las consignas como el dinero alcanza cuando nadie roba, los mismos de siempre, esos fueron retomados por la población, porque expresabas de manera sintética una situación que había en el país. Eso no se lo inventó Bukele, eso estaba ahí. Lo que faltaba era que alguien lo llevara en un planteamiento de marketing, ¿verdad? De eslogan, y lo canalizara por ahí. Y eso sí, es una situación, claro, es un publicista, sabe trabajar con esas herramientas y las supo aprovechar. Cosas que vemos ahora, veamos cómo esa fortaleza y esos elementos que él usó para desgastar a los que estaba enfrentando, sus adversarios, ahora se están revirtiendo en contra de él, ¿verdad? Porque ya gobernó. Y realmente al final la forma de gobernar, bueno, la conclusión que sacamos algunos, que no es como los mismos de siempre, es peor que los mismos de siempre. O sea que lo que hemos tenido no es un cambio de dirección en nada, sino que es la profundización de lo que ya traíamos, de lo que ya traíamos. O sea que aquí el cansancio está también llegando a su límite. Nuestro pueblo es un pueblo, miren, yo lo defino siempre, es un pueblo de amor. Nuestro pueblo no es un pueblo violento, es un pueblo pacífico, de amor, trabajador, de esperanzas. Y a veces eso, los malos líderes se aprovechan. Entonces creo que eso es lo que ha pasado y lo que está sucediendo ahora es que ya estamos a una transición de desencanto. Yo sí creo que aquí ya Bukele a nivel del respaldo, porque veamos dos cosas, a nivel de respaldo social, llegó a su tope y yo creo que ya va de regreso. Ya todo lo que vemos que publica está teniendo el efecto rebote. Yo doy seguimiento a las redes sociales y yo veo que lo que publica siempre ya hay respuestas más críticas, cada vez más críticas, y que creo que por eso hoy publica menos. Y Sí. bueno, y esto que Y en inglés. a esas cuentas las pasan limpiando permanentemente. Eso hay que entenderlo. Hay una cantidad de opiniones que se las pasan eliminando para mantener una situación más o menos que se vea que la gente está contenta, cosa que ya sabemos que no, al darle seguimiento. Y si no, veamos una cuestión así bien concreta, y que aquí lo voy a amarrar con esto de decir cómo vamos transitando un régimen altamente represivo. Yo sí creo que ya hay asesinatos selectivos, que ya está pasando a una situación bastante de asesinatos masivos. Lo que está pasando con las víctimas del régimen. Hemos hablado ahí a Alejandro Mason, que era parte del equipo de De Bukele. Bukele. Ahí ese llevaba otro mensaje, otro mensaje que quería más que todo hacia el interior de sus filas, porque al final lo que es este grupo que lideran Bukele es un atajo de personajes tremendos. ¿Ve? Entre ellos no se quieren, no se matan porque está la figura de Bukele que todavía logra hasta cierta medida mantener cierta cordura entre ellos. Pero vean ahí lo de Alejandro, o sea que también se rompe eso. Pero a nivel de las personas que están bajo el régimen de excepción, que ahí la mayoría de las personas inocentes, la estimación es que es de 30,000, esas personas no son personas organizadas. Por eso es que no se dice que se está reprimiendo el movimiento, pero sí se está reprimiendo a la ciudadanía y tiene un objetivo. Esa acción de detener, torturar,
y asesinar, que ya actualizaron el muertómetro, que es estadística que está llevando el Socorro Jurídico Humanitario, porque son los que están llevando esa estadística, que llegó arriba de 437, dijo alguien por ahí. Ahí eso ya es parte de la represión. No está ejecutada directamente contra el movimiento como tal, aunque algunas de esas acciones a lo mejor sí, con parientes, puede ser, pero es más de cara a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se está aplicando lo que se llama una acción preventiva. Esta represión y estos asesinatos, bueno, de hecho, toda la etapa esta de los asesinatos selectivos, lo que buscan es amedrentar. Todavía el régimen busca evitar que la gente se levante a partir de este tipo de acciones de asesinato y atemorizar. Porque lo que tenemos ya es una política de terror de Estado, terrorismo de Estado. Entonces, lo de las personas del régimen, vean cuántos están hablando, 400 personas asesinadas en menos de 3 años. En 3 años, en 3 años, en 3 años, en 3 años. 400 personas. Lo que pasa es que no se asesinaron en un solo acto, sino que se va haciendo, pero es que todavía entra dentro de lo que se llama la represión selectiva, los asesinatos selectivos. Pero eso ya es un punto, diríamos, que va marcando esa situación, porque esa es la intención. Y esto, yo creo que este gobierno lo sabe muy bien, y ya no está teniendo resentimientos o preocupación, porque la ambición de ellos es muy grande. Es demasiado grande la ambición, porque es el gran problema con este tipo de gobierno represivo, es la ambición al poder, la ambición al dinero. Entonces eso los va a llevar a una situación de aumentar. Pero eso tiene un límite. No es cierto que eso se lleva hasta el final, al menos en El Salvador, yo me atrevo a decir en El Salvador, porque justamente estamos en la década, buscando un símil, estamos en la década de los años 60, donde ya el régimen, que era una dictadura ya, estaba pasando de la represión selectiva a una situación ya más fuerte de represión. Y la gota que derramó el vaso es que la fuerza popular no encontró que se respetara la vía electoral, ahí es donde se da el quiebre, ¿verdad? La vía electoral para la disputa del poder. Creo que lo que marcó eso en gran medida fue las elecciones de 1967, cuando se asegura que se le quitó el gane a Fabio Castillo cuando iba con el partido PAR. Ahí se dio un fraude. Entonces eso ya marcó esa vía. El régimen cerró esa vía para la cuestión de que la sociedad y la ciudadanía viera que había esa posibilidad de llegar al poder y ordenar este país por una forma democrática. Y ahí vemos que eso se desencadenó en forma ya de otro tipo, más violenta. ¿Por qué? Porque hay un dicho popular, y eso por algo es un dicho popular. Yo siempre le pongo atención a la sabiduría popular y una forma como se canaliza los dichos populares. Violencia engendra violencia. Entonces, en la medida en que este régimen se vuelva más represivo, no es cierto que la población va a poner siempre la otra mejilla. No es cierto. Y eso la historia nos dice en El Salvador. No es cierto que la población siempre va a poner la otra mejilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar llegar a esa situación. ¿Verdad? No es necesario. Por eso que hoy tenemos que hacer toda una actuación social ciudadana para detenerlo de una forma pacífica y que este gobierno obligarlo, porque este gobierno no lo vamos a convencer para nada. Este gobierno no se convence, se tiene que derrotar. Y así como ya se le han dado las primeras derrotas políticas, porque son derrotas políticas, lo de la minería metálica no le salió como pensaba, creyó que la población, pese a todo, lo iba a respaldar. Y bueno, él mismo lo expresó en sus discursos cuando dijo, no quieren minería, no quieren que se haga tal cosa, no quieren el Bitcoin. No decía que era la oposición, se refería a la población. Entonces, ahí nos dio a entender claro de que está claro de que la población le rechazó. Yo creo que eso mismo va a pasar con la finca El Espino, lleva el mismo
camino. No sé si al final lo va a ejecutar, porque la ambición es muy grande. Lo que pasa es que cuando ejecuta estas acciones, pese al rechazo de la gente, esa gente ya no la vuelve a recuperar. No la vuelve a recuperar. Y por eso que está haciendo todas estas maniobras a nivel de la Asamblea Legislativa, de las reformas. Eso ya no es legal, nada de eso es legal, todo eso es inconstitucional, pero lo están haciendo para mantener la formalidad electoral, asegurando el gane sin que la población lo apoye en las urnas. Ellos ya han hecho todo eso no porque están en una posición de fortaleza. Aparentemente ese es el mensaje que quieren decir, mandar a la población. Mira, somos fuertes, hacemos estos cambios y se nos da, porque nos da la gana y punto. No, es una expresión de debilidad. Sabe que ya, como bien dice Gramsci, ya perdió la hegemonía. Ya los discursos de Bukele ya no están teniendo el mismo impacto que lo tuvimos en el 2019, 2020, 2021, 2022. Entonces ahora lo que está haciendo es asegurando mantener la formalidad electoral sin poner en riesgo la continuidad de él en el gobierno y su clan. Eso es lo que han hecho, eso es lo que han, las reformas a eso van. Entonces ya son indicadores que la situación de la población va cambiando. Yo no sé en qué momento la población se va a lanzar masivamente a la acción de denuncia, aunque ya vemos expresiones importantes. Por ejemplo, los familiares de las personas que están detenidas bajo el régimen de excepción. Una buena cantidad de esa gente, y lo han dicho los testimonios. Yo he estado en reuniones donde ellos dan testimonio que apoyaban al gobierno. Bueno, tenemos los desmovilizados, los veteranos de guerra apoyaron a este gobierno, los vendedores ambulantes apoyaron a este gobierno. Vayan a hablar ahora con esos sectores. Totalmente los perdió. Bueno, los médicos, los maestros, los empleados públicos, hablan de temor nada más. Exacto, porque ya perdió la hegemonía, y al perder la hegemonía, como bien dice Gramsci, otra forma, él plantea otras formas a nivel del régimen, del método. La hegemonía es a través del discurso, de la persuasión, pero cuando ya no convence con la persuasión, con el discurso, con el planteamiento, recurre a la represión. Entonces, la represión, que parece ser más dura, en el fondo expresa más debilidad. Más debilidad. Y lo que va provocando es que la acción violenta, esta gente no va a poner mucho tiempo la mejilla. Eso lo tengo. Porque la gente no tiene más opción que la lucha social y la lucha que se le plantee. La pauta la marca el régimen. Por eso es que hay que evitar llegar a esos puntos. Este es el mejor momento para que la población se exprese de las diferentes formas ciudadanas, especialmente la movilización, para poder hacer que este gobierno se detenga. Y fíjense que con lo que se ha hecho hasta este momento, yo creo que ha habido resultados. Hay gente que dice, no, de nada ha servido. No. Bukele ya perdió el respaldo de la comunidad internacional. Sí. Lo único que le ha quedado es el gobierno de Estados Unidos, con Trump. Y Trump está teniendo cosas serias en Estados Unidos. Está pronto a perder más poder y eso va a debilitar aún más. Pero ya Bukele, el ámbito, el frente internacional ya lo perdió. Ya lo perdió. Ahorita están con una ofensiva mediática, con todos los troles y los youtubers y todo el aparato mediático que tiene virtual, digital, pero no le está teniendo el mismo resultado. Y están haciendo una inversión, una ofensiva a nivel de las redes, pero que lean lo que les contesta la gente, donde dejan el espacio abierto. Es increíble, es un cambio. Antes eran flores, eran bendiciones. Se le está acabando. Aplausos. Exacto, aplausos. Yo guarde, va. Eso ya no. Aquí me queda solo dos cosas así, y luego quiero ir a leer las últimas preguntas y un cierre, pero me queda esto. En todo este esquema, vamos a ver, profesor Vicente Cuchilla, ya se ha abordado el papel de Estados Unidos, que yo lo he mencionado aquí como un cómplice de estas operaciones cuando se dan, ¿verdad? Pero aquí hay dos o tres actores más. Y quisiera que pudiéramos así de manera breve, porque nos quedan como unos 12, 13 minutos, digamos. ¿Qué pasa con
el sector privado, la oligarquía, cómo juega en esto. Y segundo, los militares, cómo juegan en esto. Bueno, mire, yo creo que con el tema del empresariado, en el empresariado, acordémonos que hay tres categorías: el pequeño empresario, el mediano y el gran empresario, que es donde está la oligarquía. Hay quienes generan, la oligarquía es el cuarto sector, que es ya no digamos las 14 familias, yo no sé si son menos, pero es un grupo muy, muy, muy pequeño, que por cierto tenemos una foto de estampa que tuvo Bukele con ellos en casa presidencial cuando hubo una reunión y publicaron la foto. Ellos salen casi de espalda. Esa es la oligarquía. Esa es la oligarquía. Con esa, Bukele ya llegó a un buen entendimiento. Llegó a un buen entendimiento. Entonces, lo que ha pasado es que la mediana y la pequeña empresariado es la que está en una situación dividida. Arena, ¿por qué existe? Existe porque hay un sector del empresariado que prácticamente está amenazado con todo el proyecto económico de Bukele. Por dos razones. Uno, no es un sector que Bukele va a apoyar. Entonces ese sector está ya condenado a quedar marginado, excluido, porque no entra dentro de la política del proyecto de Bukele. Y el otro sector es los que le van a representar competencia a su clan, que son los temas de interés. Uno es el tema del turismo, que es un rubro fundamental del proyecto económico de Bukele. Todos aquellos medianos empresarios, aún pequeños, que aparezcan que están apareciendo, porque ya está sucediendo eso, lo están haciendo cerrar sus negocios, porque no aceptan competencia de nadie. Y eso lo hemos visto en el centro de San Salvador. Negocios históricos cerrando porque no entran dentro del concepto de la definición de centro histórico que quieren vender turísticamente. No entran. Y otros que están ahí en el rubro de ellos, pero son competencias igual. Los están haciendo cerrar. Entonces, son estos sectores que se han quedado y con los cuales hay que hablar, porque de alguna manera ellos también tienen derechos como empresarios. Dentro de un trabajo honesto tienen derecho y hay que ver qué podemos hacer con ellos, porque aquí sí es importante que la sociedad salvadoreña se una, todos los sectores, y hay que superar bastante el tema ideológico. Y el antecedente que yo tengo para hacer ver esta situación, que no me la estoy sacando de la manga de la camisa, es el derrocamiento de Maximiliano Hernández Martínez. Si los distintos sectores de izquierda y derecha no se hubieran unido, Martínez todavía estuviera gobernando a lo mejor o al heredero, pero fue eso. Ajá, Porque al final la ambición de poder fue tan grande que ni el mismo sector económico que respaldó a Martínez al final, los cafetaleros, lo acompañaron hasta el final. Al final también lo abandonaron y también conspiraron para el derrocamiento de Martínez. Así es que ahí vemos ese tema de los empresarios. Yo así lo defino. La oligarquía sí está. Es que la oligarquía es muy pragmática. La oligarquía es muy pragmática. Es lo que necesita un gobierno que les deje desarrollar su capital. Punto. No se meten en lo demás. No les interesa si son violadores de derechos humanos, eso es lo de menos. Siempre y cuando les permiten desarrollar su capital, basta y sobra. Ya está. Ejemplo el Espino. Ejemplo el Espino. Exacto. No interesa. Militares. Los militares, miren, yo creo que ahí, por la información que tenemos, no es cierto que controle. De hecho, está haciendo un esfuerzo Bukele por mantener este estamento leal a él. Todos sabemos que todos sabemos que quien realmente controla el ejército de El Salvador es Estados Unidos. Ningún presidente de este país ha controlado el ejército como lo controla el gobierno de Estados Unidos. Casi todos son agentes de los Estados Unidos, casi todos. De hecho, ellos lo forman, la doctrina de ellos reciben muchos privilegios de parte de Estados Unidos para tenerlos comprados. Pero dentro de ese margen que tiene este gobierno, yo creo que un poco el nombramiento de la ministra va por ahí.
yo creo que ha habido algún reclamo del estamento militar de que no se le permite a ellos, como en otros tiempos, participar del gobierno. Que por cierto, eso que se ha mencionado ahí de la Constitución, que se prohíbe, justamente llevaba una dedicatoria para que eso no se siguiera reproduciendo. Y ahora, violando la Constitución, yo creo que lo que va buscando es, y vean, está agarrando no a la vieja guardia, a la juventud. Sí. Acordémonos quiénes han dado los golpes de Estado. Son las juventudes. Óscar Osorio, los jóvenes tenientes en el 48. Lo que era un golpe de Estado a Romero, la juventud militar con Majano a la cabeza. Son los jóvenes, los beligerantes. Entonces a mí se me hace que este nombramiento va en la dirección de quedar bien también con el estamento militar y este sector en particular. Creo que por ahí va. Por ahí va. Okay. Bueno, Eso leo comentarios y cerramos. Cerramos. Bueno, voy al entonces, último bloque y cerramos con un mensaje de recomendación. Aquí la gente quiere saber para dónde vamos y cómo evitamos. ¿Ya? Ahí la denuncia y todo esto, pero sí, excelente claro. Plática. Voy. Dice, vamos a ver, yo anoté aquí donde me quedé. Dice, también decían, profesor, arena frente nunca más. Esa es otra frase que la acuñaron y que exacto. Sigue pegando todavía, ¿verdad? Yo escuché a Bukele dirigirse a los universitarios con el plan Cuscatlán. Absolutamente mintió en todo lo que dijo y lo hizo al revés. Por eso se está votando, dice. La cosa es ignorar, dice, la gente que yo conozco ya lo odia, profesor, dice. No nuevas ideas, no fue una tercera fuerza, fue la salida atractiva de los que se tragaron las grandes pajas, dice. Vamos a ver. Pero hoy ya no está alcanzando el dinero, dice. ¿Por qué? Pregúntenle a Caleb Navarro y a los diputados. Dueños de comercios, sobre todo, son los que más están afectados y más odian al gobierno, dice. Como pueblo nos pasamos de brutos y por eso se aprovechan de nosotros. ¿Qué positivo es si Bukele está en caída? ¿Qué positivo es si Bukele está en caída? Bukele no es publicista, no quiso estudiar, tiene publicidad y que trabajando para él, que es distinto, dice. Comandante, vamos a ver. Da tristeza ver a Ernesto Mason, no se diga lo de su primo Alejandro. Los areneros no me caen bien, pero esas acciones son de criminales, de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Dice, Bukele compitió en el 2019 bajo la bandera de Ghana y en el 2021 bajo la bandera de Nuevas Ideas. Y ambos casos derrotó a los dos partidos hasta entonces mayoritarios. Si no era la tercera fuerza alternativa, entonces ¿cómo es que ganó? Claro, tiene razón. Dice, van a contratar un ejército de jóvenes desempleados para las elecciones del 2027 que trabajan incondicionalmente para él. Así se aprovechan de los jóvenes, dice. Puede tener efecto rebote esto que está pasando, pero tiene, dice, tiene el control y el poder con los militares. Dice, la gente que le ayudó en las elecciones del 2024 les deben todavía, ni siquiera les pagaron a ellos, dicen. Tremendo esto. Yo sé de un servicio de transporte que no les han pagado y la gente simple y sencillamente salió perdiendo. Dice, es correcto, los de Nuevas Ideas no negocian, hay que sacarlos y punto. No les digo, dice, hay miles de jóvenes desempleados que trabajan en forma incondicional por un salario de $500 al mes y ya están, ahí está la solución que les da este régimen. Ahora risa da todo lo que hablan del SECOT, te espera, dice, lo han hecho, ahora se está convirtiendo en meme todos los proyectos de Bukele, eso es lo que dicen. Bukele ya no va a recular, dice, mejor va a huir o incrementa la represión. Esas son las dos salidas que tiene. Bukele ya perdió la dialéctica en el exterior y se ve que la comienza a perder también adentro del país. Dice, puede dar risa lo del SECOT, te espera, hasta que sea a usted que le suceda. Ramón Serrano dice, siempre los fascistas implementan el nacionalismo, fanatismo o chauvinismo, y eso es lo que estamos viendo. Una pregunta, profesor, si Nuevas Ideas pierde la asamblea y hacen fraude, ¿qué deberíamos hacer si eso llegara a pasar?
Bukele usó las redes para entuturutar a los salvadoreños y se le dio vuelta a la mesa, perdió la mano del póker. Yo no paro, ayer andaban reclutando allá en Cojutepeque, al hijo de mi amiga le preguntaron si quería entrar en el ejército y él no les hizo caso. Ah, no, eso no lo sabía, eso es nuevo para mí. ¿Por qué no eres, vamos a ver, ya muchos millonarios están dejando de ayudar a Trump porque todo el caos que está haciendo y Elon Musk ya está por hacer su propio partido. Dice, vamos a ver, es que Nuevas Ideas fue una fuerza, fue ilusión, con frases publicitarias que ofrecieron al pueblo, pero el pueblo ya está cansándose. Y la esperanza es que la gente tome venganza. Yo tenía clientes en el centro, les cerró el CAN y les salía muy cara la remodelación que pide a plan, así que ya no van a abrir un bar, un edificio Julia Duque y un restaurante, dice, en la 21 Avenida Norte. Híjole, me voy a leer los últimos porque tengo muchos aquí. Sí, dice, vamos a ver, lo de las 14 familias es una ocurrencia de alguien, porque lo de los 14 departamentos, ojalá y la oligarquía no moviera un dedo sin las órdenes de Estados Unidos. Eh, Vamos a ver. Saludos, dice, excelente charla, me voy a quedar hasta aquí. Ya di mi like, dice, y voy a escuchar el cierre. Bien, bueno, vamos a ver, ¿cómo cerramos esta plática? ¿Cuál debería ser el mensaje para la audiencia, para la comunidad, después de esta información que hemos compartido? Bueno, yo en principio decir que la opción, me parece bien que en el tema de las elecciones se pretenda dar una elección, un castigo, que es un punto en el tema electoral, que así como están las cosas, ahí no hay garantía, ellos controlan ya el aparato electoral, pero bueno, es un espacio que hay que pelearlo, todo espacio hay que pelearlo. Pero eso de las elecciones está hasta el 2027. El problema es qué se hace mañana, qué se hace pasado. Aquí el único camino es organizarse y luchar por las necesidades desde las más inmediatas. El tema del empleo, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la educación. Yo respeto mucho que muchos ciudadanos se lanzan a criticar en las redes, muy bien. Lo que pasa es que el esfuerzo individual no tiene el mismo impacto, tiene que ser organizado. Y así, en un momento determinado, al haber una acción en contra de ellos, que también haya respuesta de denuncia. Tenemos que asegurar que cualquier acción de represión se denuncie, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quieras o no, eso tarde o temprano va a tener un impacto fuerte. Todavía no se siente que les repercuta mucho, pero ya poco a poco eso se va sumando, se va acumulando. Decirles algo, ya se están presentando las denuncias de los asesinatos en la Corte Penal Internacional. Ya se entregó el primer paquete. Y ahí van a juzgar a este presidente. Y no juzgan al Estado, juzgan a la persona, ese tribunal. Así es que eso ya, vean, marca una cuestión. Por eso que la lucha tiene que hacerse por los temas. No hay que andar inventando temas. Ahí están los temas, los cotidianos. La gente tiene que salir de esa condición pasiva de estar ahí soportando la crisis, porque tenemos una crisis no solo política, económica, social, ambiental, sino que ver qué hacemos. No es opción irse del país, tampoco es opción quedarse en silencio, es organizarse desde la comunidad, desde el sector, sumarse a la lucha en los temas. Eso es importante, es lo único que puede detener esta política, diríamos, autoritaria y lo que ya se va expresando como política represiva. Eso. Decirles que a nivel de la comunidad internacional, por suerte hemos tenido una buena receptividad y ya hay gobiernos y hay sociedad civil a nivel internacional que ya está rechazando, cuestionando a este gobierno. Y eso era un punto que Bukele le estaba apostando y ya lo perdió. Ya lo perdió.
Así es que vamos caminando, o sea, no solamente él está actuando en contra de la población, dándole la espalda, negándole los derechos, reprimiendo a los jóvenes con el régimen de excepción, sino que también él está recibiendo golpes, que a lo mejor no ha habido capacidad de darlos a conocer, ni que se sienta que le están impactando, porque eso procura ser él, presentarse siempre que todo lo controla, pero esa es una cuestión de manejo mediático. La realidad no es esa, en absoluto. Así que la invitación va en ese sentido, en el día a día. ¿Qué hacemos mañana, pasado? La denuncia, la organización y la demanda de los derechos. Eso no es delito y no hay que permitir que lo vayan a seguir criminalizando. Esa es la invitación, comenzando con su sector y de ahí ampliando con otros sectores. Ese es el camino. Sería bueno, no sé si podemos ver si dejamos un espacio para más adelante, profe, ¿Sí? pero sería bueno hablar de organización, qué significa, Claro. cómo Sí. hacerlo, cómo la gente puede avanzar. Es que yo creo que hay que hablar de esto también, porque muchas veces nosotros pensamos que ya la nueva generación tiene claro esto. Y Sí, francamente, los modos ahora de organización que son los grupos de chat, el WhatsApp, el Telegram, o sea, hay modos, pero a esto hay que traducirlo en otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que sería bueno hablar un poco de qué aspecto significa la organizativo. organización social, cómo, Sí, sí, cómo sí. incide, cómo se trabaja, ¿verdad? Cómo se traduce en acciones Me, concretas. me Ya, parece. Dediquemos un tema. Yo estoy a la puede ser un disposición. buen ejercicio. ¿Ah? Yo estoy en la disposición. Tú dime. Ahí nos Bueno, sentamos si y se hablamos. puede, el próximo domingo aquí la gente le ha visto que está bien. Mire que aquí me quedan un montón de preguntas todavía, pero Bueno, creo que ha sido dejémoslo, una ¿no? buena charla. Nos Démosle pasamos un 9 sistema minutitos, organizativo. pero le sacamos bien el jugo. Quiero Sí, agradecerle al docente catedrático de la Universidad de El Salvador, Vicente Cuchillas, por esta plática que hemos tenido. La verdad es que es enriquecedor porque pasamos mucho tiempo en la crítica, en el ataque, en ver cómo quitamos, pero no le dejamos tiempo a nuestro cerebro para que salga del bombardeo mediático y reflexione, razone, tome, respire para que tranquilamente logre encontrar las mejores maneras. El bombardeo mediático tiene su objetivo, que usted no respire, que esté todo el tiempo distraído, ¿verdad? Y eso es que lo que nos vuelve, ahora en la tarde hablamos de las 5 leyes de la estupidez humana, ¿verdad? qué bien. Entonces yo creo que este tipo de cosas también nosotros necesitamos salirnos, Sí. respirar, dejar que nuestro pensamiento respire, analizar bien y luego avanzar. Dejemos la posibilidad el próximo domingo hablar sobre organización, Organizativo. Excelente. ¿verdad? Un Muy bien. gran abrazo al profesor Vicente Cuchilla. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos, y a ti en particular por darme esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Buenas noches. Excelente. Gracias a todos. Buenas noches. Mire, mañana, profe, mañana va a estar con nosotros en el barcito en la noche, siempre a las 8. Vamos a platicar con Ingrid Escobar. Ahora que usted habló de la Corte Penal Internacional, mañana platicamos con ella. Vamos a hablar siempre de su salud, lo que implica que una organización tenga que salir exiliada del país, cómo se reestructura nuevamente, qué oportunidades abre eso, porque ahora ya no está en una amenaza inminente y tiene posibilidades de otro tipo de movimientos, pero también queremos hablar de qué pasa en este nuevo nivel, en esta nueva etapa que se abre con la Corte Penal Internacional. Así que mañana nos acompaña Ingrid Escobar en el programa del Barcito en la noche. Buenas noches a Sí. todos. Los Buenas espero noches. mañana. Un abrazo. Nos vemos mañana. Yo lo veo. Adiós. Listo.